Bienvenidos a nuestra charla sobre el patrón Block, a cargo de nuestro increíble expositor Albert Jiménez. Hoy vamos a explorar cómo este patrón nos ayuda un poco a gestionar el estado y la lógica de nuestras aplicaciones Flutter de una manera eficiente y escalable. Sabemos que todo el tema de streams y eventos puede ser complejo, pero lo importante es analizar cómo Block separa toda la lógica de negocios de la interfaz del usuario. Así que vamos a ver esta interesante charla que nos va a dar Albert el día de hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Don. Muchísimas gracias a todos. Bien, entonces vamos a iniciar. Hoy nuestra charla está compuesta de los siguientes pasos. Vamos a tener la introducción, que es lo que estamos haciendo en este momento, definir qué es Block, los ejemplos de la aplicación, un poquito, un vistazo a Clean Architecture. Hoy es una charla introductoria, ¿cierto? Esperamos que se hayan visto, o sea, ha sido un año de preparación de todos los patrones Go para llegar a este momento. Entonces esperamos pues que se los hayan visto, si no pues corran y revisen toda esa lista de reproducción para que se puedan empapar un poquito más y para que puedan aprovechar todavía mejor la charla. El día de hoy digamos que es como a nivel junior o nivel básico introductorio del blog. Entonces, al finalizar vamos a tener un ejercicio propuesto, esperamos que lo hagan para continuar al siguiente viernes con una fase más avanzada del patrón blog y finalmente terminar masterizándolo, ¿cierto? Bien, entonces, ¿qué es blog? ¿Cierto? Pues blog básicamente es Business Logic Component, ¿cierto? Es un patrón de diseño que nos ayuda a separar la lógica de negocios de la interfaz de usuario. Así, rápido, fácil, sencillo, ¿cierto? Entonces, para los que quieren rápido y fácil, ya prácticamente ya se pueden retirar y ir a explorar, ¿cierto? Para los que no, y los que vamos a quedar a masterizar el blog, entonces continuamos. El camino es un poquito empinado, la curva de aprendizaje no es sencilla, hay muchísimos conceptos que están relacionados, pero trataremos de que sea amigable y que hoy por lo menos salgan con unas bases muy sólidas para la implementación del patrón en su totalidad. Listo. La idea de este patrón, ¿cierto?, es gestionar el estado de manera efectiva y mantener un flujo de datos bien estructurado entre la interfaz de usuario y la lógica de negocios. Listo. Entonces, miren que ya ahí empezamos a entender o a comprender o a interiorizar dos terminologías claves, ¿cierto? Que es la UI, que es la interfaz de usuario, lo que el usuario ve, ¿cierto? Y la lógica de negocios, que es básicamente donde procesamos la información y ejecutamos los requerimientos de negocio, que pues obviamente vamos a mostrar como resultado. Listo, entonces, para hoy vamos a trabajar con esta primera implementación, ¿cierto? En esta primera implementación vamos a usar el mixing de Change Notifier. Hoy lo vamos a aplicar, o vamos a ver el ejemplo, pues obviamente con Flutter, pero en esencia, digamos, para otros lenguajes pueden aplicarlo de la misma manera. Tal vez esta primera implementación no la puedan trasladar directamente a otros lenguajes, pero con Flutter es muy sencillo. Si ya tienen las bases de Flutter, simplemente es ubicar la clase Change Notifier. Esta clase Change Notifier nos permite notificar eventos. Listo. Esta no es, como veremos al final, esta no es la forma más óptima de implementar el patrón. Y ya vamos a entender el por qué. El ejemplo de toda la vida, entonces voy a minimizar. Si ustedes tienen el editor de código y ya lo iniciaron, genial. Si no, tienen varias opciones. Pueden, por ejemplo, ingresar a stack.run para seguir el ejemplo, o en el Dartpad. El Dartpad, el inconveniente del Dartpad, pues es que es poco amigable para la presentación como tal. Entonces, como no van a ver el explorador de archivos, en cambio este SAP ya les permite pues tener una visual muy parecida a la que tendrían en Visual Studio Code, y así no tendrían que instalar Flutter. Entonces, si desean usar esta opción, pueden iniciar aquí y ir al Get Started, ¿vale? Dolph, cuéntame. También está idx.dev, que es propia de Google. Ok, entonces también tenemos idx, así, ¿cierto? Sí, .dev. Miren, y este, genial, porque este es propio de Google,
Entonces, este no lo he usado, asumo que aquí le damos Get Started y pues Sí, escogeremos el proyecto. sí, ahí pues toca iniciar y simplemente seleccionas un proyecto en Flutter, le pones el nombre y ya arrancas a codificar. Genial. Entonces, tienen ahí unos 20, 30 segunditos para que vayan seleccionando con cuál de los dos quieren ingresar y van ingresando como tal, ¿vale? Yo voy a ir despacio, pasito a paso, pero la idea es que vayamos en forma. ¿Listo? Aquí, cierro aquí y voy a llevarme la presentación porque básicamente la vamos a implementar dentro de nuestro código. Entonces, cuando ustedes inician el proyecto de toda la vida, ¿cierto? Tenemos aquí la aplicación del contador en Flutter. A este lado, al lado izquierdo, que tenemos la estructura de archivos, vamos a crear dos directorios. Entonces, primeramente, voy a crear un directorio que se va a llamar UI, ¿cierto? Y ahí vamos a mover la UI. ¿Para qué? Pues para irnos familiarizando con el concepto de la separación entre capas. Listo, entonces tenemos esta que se llama My Homepage. Miren que aquí adentro, no, por hoy no nos vamos a complicar demasiado. Simplemente aquí mismo dentro de la UI no vamos a hacer separación entre clases, perdón, entre tipos de UI, sino simplemente ahí vamos a ponerlo todo. Entonces, en tar file y my home page. Bien, entonces creamos nuestro archivo en RAD, my homepage, nos llevamos aquí, tenemos esta clase, la retiramos, vamos al homepage, importamos material, súper importante, ¿cierto? Y aquí ya vive nuestro contador, ¿cierto? Guardamos por este lado y aquí necesito ahora importar desde la UI mi archivo, ¿cierto? Estoy en el main, UI, perfecto. My homepage. Listo. Entonces, aquí ya debería quedarnos el escenario, ¿vale? Aquí vamos a cambiar este Flutter demo por introducción a patrón block. ¿No? Bien. Y voy a lanzar la aplicación. Entonces aquí, esta vez lo tenemos con Windows. Me gusta hacerlo con Windows en este caso porque podemos guardar el estado de la aplicación. En cambio, con el navegador, pues cada vez que hacemos un cambio, generalmente perdemos ese cambio de la aplicación, ¿cierto? Entonces, es un poquito más complejo. Para que se lance, a traerme aquí para este ladito. Y voy a darle este espaciecito nada más aquí a la aplicación. Bien. Mientras se va lanzando la aplicación, vamos a ir adelantando. Entonces, aquí en el lib vamos a crear una carpeta nueva. Por ahora no hemos tocado Clean Architecture y no quiero que se preocupen por eso. Aquí vamos a ir en una mínima arquitectura viable, listo. Y como vamos a crear un blog, aquí ponemos y new directory y aquí lo vamos a llamar blocks, ¿vale? Ahí vamos a meter todos nuestros componentes de lógica y aquí vamos a poner toda nuestra interfaz de usuario. Entonces, si ven, aquí tenemos el contador. Entonces, tú has presionado cuántas veces este contador y aquí vamos aplicando el ejemplo, ¿cierto? Que simplemente incrementamos. Bien, pero para el patrón block, nosotros necesitamos dejar que la vista sea lo más tonta posible, pues, no quisiera usar la palabra desde el punto de vista irrespetuoso, sino básicamente que fuera lo menos, o sea, que la vista se tenga que esforzar lo menos en analizar cualquier cosa. Eso significa que toda nuestra lógica tiene que salir de aquí. ¿Listo? Entonces, este counter en este momento lo tenemos aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es llevárnoslo fuera de nuestra clase de UI. Entonces, aquí vamos a dibujar, miren, esta es la UI, pues ahora vamos a ir al negocio como tal. Aquí dentro vamos a crear un block que se va a llamar counter block.
¿Listo? Es súper importante. Recientemente me preguntaban en el proyecto, pues, por qué usaba los prefijos y los sufijos, ¿cierto? Cuando trabajamos en proyectos grandes y cuando sobre todo estamos siendo muy colaborativos, es importante que del primer vistazo, sea quien sea, es decir, nosotros muchas veces olvidamos que estamos programando no para nosotros mismos, sino para los demás, e incluso para el yo del futuro. Entonces, la idea es que el entender la estructura del proyecto, el entender lo que hace cada clase, pues nos conlleve la menor cantidad de fricción y la menor cantidad de esfuerzo posible. Entonces, por esta razón, siempre agregamos los sufijos. Entonces, en este caso, cualquiera que lea, que tenga un conocimiento, pues, obviamente si no sé qué es un blog, pues me va a ser más difícil entender qué hace un blog aquí, ¿cierto? Pero como ya entendemos qué es un blog, ya estamos volviéndonos pros en este sentido, aquí pues ya sabremos que este componente va a manejar simplemente lógica. Y por lo tanto, como el componente maneja lógica, yo no debería meter ahí cosas de la UI. Bien, entonces, bueno, ustedes ahorita van a decir, pero vamos a usar Change Notifier. Ya vamos allá. Aquí vamos a poner la clase. ¿Cuál va a ser mi clase? Mi clase va a ser Counter Block, ¿vale? Y esta clase Counter Block va a extender, ¿cierto? Vamos a usar el mixing de Change Notifier. ¿No? Corta copertina, pero vamos a usar material. Lo cambio por acá, ¿vale? Y aquí. Listo. Esta es una forma. Entonces, rápidamente, yo aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues crear el constructor. Aquí me permite crear un constructor constante de mi counter block, ¿cierto? Bien, si no les permite la creación de un constructor constante, ¿cierto? Es porque Change Notifier no tiene un tipo o no nos permite generar un constructor constante. ¿Por qué? Porque el estado de esta clase por defecto es mutable, ¿cierto? Entonces, en mi block, el estado es mutable. Ya vamos a ver cómo vamos a proteger la data en este sentido, pero lo que tenemos que entender es que mi blog es mutable, o sea, la información que tengo ahí, y sobre todo debemos pensar que esta información debe ser efímera, ¿vale? Entonces, quitamos el constructor y vamos a agregar una propiedad privada, que es el contador, in counter. Miren, aquí lo tenemos en el my homepage, tenemos mi contador, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es sacarlo de aquí. Este contador, que inicialmente estaba acá en el estado del componente UI, me lo voy a traer a este lado. Igual, tal cual vamos a inicializarlo en 0. Y vamos a, si lo dejo así, estaría privado y solo es accesible o solo es modificable por nuestra propia clase, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un getter que me devuelva un entero, en este caso, y counter, y va a ser igual a y get counter, y va a ser mi counter como tal. Bien, pero como yo quiero, miren que aquí sucede algo interesante. Como yo lo que quiero es que este counter siempre se dibuje en la interfaz de usuario, los invito a que en vez de devolver un entero, devolvamos de una vez el string, ¿vale? Entonces, aquí volvemos una cadena y simplemente le vamos a dar punto to string. Bien, entonces aquí ya vamos a devolver nuestro string. Y vamos a crear nuestra clase, que es increment counter. Increment counter dentro del stateful widget que tenemos en este caso, ¿cierto? Lo que hace es que cuando yo incremento el estado, él automáticamente actualiza la vista o dispara el método build. ¿Por qué? Porque está modificando el estado que está manejando este widget. Pero como el patrón block nos invita a que separemos la lógica de la vista, entonces ya no vamos a hacer uso de esta clase por este lado. ¿Listo? Venimos acá, nos traemos al counter block y tenemos nuestro increment. Este increment lo voy a dejar público, ¿sí? Para que lo pueda acceder otras clases. Y aquí obviamente no tengo el set state, pero gracias a la magia del change notifier, yo le puedo decir aquí que notifique a todos los listeners. ¿Listo?
Los que vayan siguiendo el curso de Masterizando Dart o los que hayan visto MVVM, pues este patrón les va a resultar muy familiar en cuanto a la actualización de la vista, ¿cierto? Aquí podríamos catalogarlo como un MVVM. Entonces aquí tenemos que incrementamos el contador y notificamos a los escuchas. ¿Quiénes van a ser los escuchas? Ya nos encargaremos de eso. Entonces, miren, aquí en este caso, como ya en mi vista no cambia, ¿cierto? Ya no necesito que el estado cambie. Lo que voy a hacer es que puedo quitarle el estado al widget. Es decir, podemos convertir la clase MyHomepage en una clase que no tenga estado. Vamos a hacer lo siguiente. De este return scaffold, vamos a cogerlo aquí y nos lo vamos a traer todo. Control X. Lo voy a traer así. Y voy a borrar todo. Borrar todo. Y aquí lo voy a crear nuevamente, pero sin esta. My home page. ¿Sí? Y acá él decía que necesitaba vamos a ponerlo aquí, justo en el return. Pongo mi secuencia nuevamente, ¿cierto? Y el título era title. Aquí ya no necesitamos este widget. Y aquí final string title. Y aquí, como para mantenerlo tal cual, voy a decirle que requiero el this.title. Guardo. Bien, aquí hoy no estoy muy estricto con las revisiones de cómo voy escribiendo el código, pero por convención, los parámetros requeridos van primero que los super, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos el counter, ¿cierto? Y tenemos nuestro change notifier, que en este caso está aquí en el counter block. Entonces, yo necesito de alguna manera utilizar este counter block. Entonces, por ahora voy a acoplarlo dentro de la vista. Entonces, aquí voy a definirlo. Final counter block, pero esto no es lo que se va a hacer. Listo, simplemente es para que vean. Es igual a bien del tipo. Aquí voy a decir que esto es tipo counter block. Lo voy a hacer bien ordenadito y le voy a decir que me lo importe de la librería, de donde subo una, voy a blocks y llego a counter, ¿cierto? Y aquí estoy definiendo un counter block. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, en el counter block, yo necesito consumirlo aquí, en algún lado. Entonces, aquí en este texto, yo le voy a decir ahora que en vez de consumir el counter, de ese counter block, punto, y yo quiero mi counter, ¿cierto? Entonces, de aquí voy a tener mi counter. Y miren que nosotros tenemos un botoncito por acá. Entonces, en este botoncito, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues como la lógica de negocios la tenemos dentro del counter block, lo que vamos a hacer es decirle, bueno, de ese counter block, punto, tráiganos también el increment counter. Bien, no tenemos que invocarlo porque no queremos el resultado de la función. Queremos es que él ejecute la función cuando nosotros presionemos el botón. Aquí voy a guardar y en este momento pues vamos a tener un error. No se preocupen. ¿Por qué tenemos el error? Pues porque ya no tenemos un homepage de stateful widget, sino que tenemos un homepage de stateless. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer es darle un hot restart. ¿Listo? Entonces, damos un hot restart a la aplicación y eso reinicia el estado como tal de la aplicación. Tenemos nuestro ejemplo. Si le damos clic aquí, ¿qué creen que sucede? Manita arriba los que creen que se va a actualizar, manita abajo los que. Miren que hicimos el Notify Listeners y pues debería funcionar en teoría, ¿cierto? Pero al presionar el botón no se actualiza. ¿Por qué? Porque aunque sí le estoy diciendo que notifique a los listeners, nosotros no tenemos a alguien que esté escuchando realmente. Vean, aquí sí está el texto y el counter, pero no está escuchando como tal. Entonces, si yo hago un hot restart, vean, un hot reload, perdón, tampoco voy a dar los cambios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo hago esto y hago la reconstrucción de mi build, nuevamente estoy llamando aquí a mi counter block, ¿sí?
Entonces, estoy dentro de la vista. Por lo tanto, al crear nuevamente el counter block, todo el estado, el estado efímero de mi counter block, pues se reinicia también a cero. Listo. Entonces, vamos a solucionar este primer inconveniente. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Yo voy a retirar este, ¿cierto? Y vamos a hacerlo súper, súper sencillo. Aquí, a un nivel superior, en un nivel superior, sin tanta diplomacia, lo voy a declarar en mi aplicación. A ver, discúlpenme aquí, le voy a decir. Vamos a ver cómo lo traemos. Quería mostrarles algo divertido, pero bueno, no, mejor no lo voy a hacer así. Mejor, miren, desde el homepage lo que vamos a hacer es que vamos a requerir ese counter. Bainar, counter block, ¿cierto? Y counter block. Bien, aquí vamos a necesitar o vamos a requerir el block. Y aquí arriba le vamos a decir require. Sí o sí necesitamos un counter block. ¿Vale? Incluso para que nos quede más claro, nosotros podríamos cambiarle el nombre aquí y que simplemente dijera blog y ese sería mi blog, pero pues para que tengamos la menor cantidad de esfuerzo posible en entender lo que hemos hecho, vamos a dejarlo como counter blog. Listo. Ahora, como necesito pasarle un blog, miren, aquí en el homepage, entonces cuando yo construya mi aplicación la primera vez, que tampoco tiene estado, aquí, justo en este nivel, yo podría declarar mi blog. Listo. Entonces, vamos a importar la librería y justo aquí, debajo del build, yo voy a armarme mi counter block. Listo. Hoy no vamos a usar un inherited wicket porque hoy simplemente es introductorio. Entonces, aquí estoy dependiendo del contexto, ¿sí? Porque tenía que definirlo. Y ahora, en el homepage, voy a definir mi counter block como mi counter block. Le voy a pasar el counter block que acabamos de hacer. Y aquí este const lo vamos a quitar. Listo. Entonces, ¿por qué ya no me acepta const? Porque estoy definiendo mi counter block cuando iniciamos la aplicación, ¿verdad? Vamos a asegurarnos y vamos a darle un hot restart, ¿cierto? Bien, adicionalmente a eso vamos a hacer algo interesante. Aquí dentro, cuando yo le dé el increment counter, voy a enviar hacia mi consola mi counter. Listo. Recuerden que counter lo estamos devolviendo como un string. Vamos, presionamos el botón y estamos viendo que se actualiza, ¿cierto? Pero la vista no se actualiza, porque a pesar de estar diciéndole, oye, sí, alguien está escuchando, ¿cierto? Él no está lanzando aquí, no hay nadie que esté reconociendo qué está sucediendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos dos caminos, ¿cierto? El camino del guerrero y el camino del artesano. Hoy vamos a seguir el camino del artesano. Entonces, una clase que nos permite escuchar esos cambios en los notificadores es el Animated Builder. Usar Animated Builder, ¿cierto? Y aquí en animación es un listener, un listenable. Nosotros podemos pasarle una clase que extienda el Change Notifier. ¿Vale? Y acá en el builder, nosotros vamos a generar un builder. ¿Listo? Con contexto y que nos lance un child. Y aquí tenemos que retornar nosotros como tal. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a retornar el texto. ¿No? El texto. Guardamos. ¿Cierto? Y ahora, cada vez que yo activo, ¿cierto? La propiedad Notify Listener, ahora sí va a través de todo el árbol de wickets y hace que yo pueda encontrar o actualizar
mi vista, ¿vale? Solo se reconstruye este fragmento de código que es el que necesito que se reconstruya, ¿cierto? Si yo activo nuevamente el hot reload, voy a perder todo el estado. ¿Por qué? Pues porque tengo esto, lo estoy definiendo dentro de un stateless weekend, ¿vale? Entonces, si mi aplicación en la parte superior la convertimos en un stateful weekend y nuestro counter block lo sacamos del método build, ¿cierto? Y lo dejamos dentro del estado de la aplicación, pero a un nivel superior, ya podríamos conservar el estado del counter en los hot reload, ¿vale? Vengo acá, ¿cierto? Le doy un hot reload y miren que ya lo conservamos, ¿cierto? Entonces, aquí, por eso, Change Notifier no es la mejor opción para implementar el patrón block, pero a manera de introducción es la más sencilla de entender en la primera fase. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Entonces, aquí básicamente ya separamos nuestra vista, que la tenemos en el My Homepage. Hoy vimos 3 formas diferentes de incrustar y de reaccionar ante ella, y nuestra lógica de negocios que está dentro del counter block. En ese sentido, nosotros aquí podríamos, por ejemplo, actualizar nuestro block. ¿Sí? Digamos que necesito otra función que ya no haga incrementar, sino decrementar. ¿Sí? Y aquí, entonces, este sería hacia abajo y voy a retirar este y voy a retirar este, ¿cierto? Entonces, miren, si yo guardara y ya incrementé la lógica de negocios, vean que mi vista pues no se ve afectada ni ninguna otra parte de mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando directamente en el counter block. Incluso puedo crear también un reset, ¿cierto? Este, ¿vale? Counter igual a 0. ¿Listo? No nos olvidemos de notificar a los escuchas. Si no notificamos a los escuchas, pues ahí tendremos un problemilla de actualización en la vista, en este caso. ¿Listo? Y aquí es bueno, como lo cambiamos aquí cuando lo cambiamos a Stateful Wicket, tenemos acceso ahora a el método dispose también, ¿cierto? Entonces, en nuestro método dispose, discúlpenme, dentro del estado, entonces dispose, y aquí dentro de dispose, justo antes, lo que tenemos que hacer es venir a counterblock, punto, y llamamos al método dispose para liberar memoria. Generalmente el change notifier lo hace por sí mismo, pero bueno, esa ya es explicación de otro taller. Listo. Pero entonces es buena práctica. Ya hacemos el dispose, ya tenemos aquí el counter. Listo. Continuamos ahí. ¿Preguntas o dudas en ese momento? Bien. Bien, todo bien. Espero que también hayan hecho esto porque ahorita para el ejercicio se pone interesante. Bueno. Listo, entonces tenemos esta primera implementación usando el Change Notifier. ¿Sí? ¿Cuáles son los pros de esto? Pues es simple, ¿vieron? En cuestión de 30 minuticos implementamos Block con el Notify Listener, es ligero para los proyectos pequeños o prototipos, ¿cierto? Donde aquí no hay una gran complejidad en la lógica. Vieron que solo teníamos este counter block y my homepage. Incluso si yo tuviera algo aquí de infra y digamos que yo me estuviera comunicando con una base de datos tipo, no sé, con un gateway tipo Firebase, entonces yo haría el consumo de Firebase y solo tendría aquí 3 capas y pues punto pelota, yo aumentaría aquí mi contador y no habría ningún inconveniente. Entonces digamos que para proyectos que son muy pequeñitos y donde estamos manteniendo la mínima arquitectura viable, pues está muy bien. Pero esto tiende a evolucionar siempre en los proyectos grandes y tiende a volverse un poco más complejo, ¿vale? Entonces, aquí vienen los contras, ¿cierto? La escalabilidad. Y ya vamos a ver por qué hablamos de la escalabilidad. Pero a medida que esta lógica crece, ¿sí? Entonces yo necesito autenticar a los usuarios. Entonces, a través del repository yo tengo que comunicarme con la infra, ¿cierto? Y con los gateways y con las APIs
Y entonces, pues se me empiezan a entremezclar todos estos conceptos, se me empieza a llenar todo esto de carpetas y de archivos, y pues obviamente tener un Chase Notifier en alguna conexión probablemente nos falle, ¿cierto? Aunque aquí vamos a hacer algo rápidamente también. Por ejemplo, yo podría sacar mi widget del contador. A ver si puedo recrear este contra que les estaba diciendo. Yo estoy aquí en mi homepage, estamos en el texto tiene un animator builder, ¿cierto? Entonces, digamos que algún otro equipo está trabajando en cómo se va a mostrar el contador, ¿cierto? Entonces, yo lo que vengo acá es decirle, bueno, voy a refactorizar este y voy a extraer este widget. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Entonces, aquí voy a decir que este es my display counter y widget. Va a ser un widget, nada más, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo lo refactorizo, él automáticamente me dice, ah, vale, yo voy a recibir por defecto un counter block, ¿cierto? Entonces aquí me traigo esto, me lo llevo a mi otro archivo en la UI, genero aquí my display counter widget, importamos material, ¿cierto? Aquí necesitamos el blog nuevamente, ¿cierto? La librería y guardamos. En el home, entonces ahora necesito traerme mi counter widget. Listo. Entonces, ¿qué sucede? De la main le estoy pasando, ¿cierto? Le estoy pasando por referencia a mi homepage el counter block. Y ahora, él nuevamente, como si fuera en una obra de construcción y estuviéramos pasando unos ladrillos, ¿cierto? Le está pasando nuevamente el counter block a mi display counter widget, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos una situación, pues, interesante, ¿vale? Y ya empieza a llenarse de complejidad. ¿Por qué? Porque imaginémonos que debajo de este árbol yo también recreara otros widgets que también requirieran el counter, entonces digamos que ya no es tan sencillo. Sí le estamos teniendo separado porque pues yo puedo ir a mi counter block y decir, ah, ya el reset no va a funcionar así, sino que yo quiero ahora resetearlo a 10. Y quiero que el contador inicie desde otro valor, por ejemplo. Entonces, yo aquí le voy a decir que voy a crear un counter block y para mantener la retrocompatibilidad, esto es súper importante, a veces los compañeritos de los proyectos no piensan en la retrocompatibilidad, entonces yo le voy a decir que reciba este div.counter, pero que esto va a ser igual a 0. Entonces, trasladé la inicialización de la variable a 1, ¿cierto? Y aquí, si yo le pongo aquí en main, por ejemplo, miren que todo funciona igual, ¿cierto? Pero digamos que la directiva ahora dice que cuando yo inicialice la página, cuando inicialice el blog va a inicializar en 10 por defecto. Entonces, vean, yo guardo y ahora vamos a darle un hot restart. ¿Por qué? Porque voy a cancelar el estado que tenemos dentro del stateful widget. Y ahora iniciamos desde 10, ¿vieron? Pero no tuve que cambiar la arquitectura, ni modificar las vistas, nada. Todo estaba centralizado en mi lógica de negocios. Bien, y sobre todo, pues porque tuve la decencia, ¿no? La cortesía profesional, pues de que fuera, y las buenas prácticas de que fuera retrocompatible. Listo. Entonces, pero aún así, sigue siendo un poquito complejo. Ya inicializamos por acá, entonces sí o sí hay que entrar a modificar la clase que se supone que debería estar cerrada para modificación. Cuando esté haciendo un cambio, o sea, ese cambio debería haber sido transparente en el counter block. ¿Listo? Entonces ahí es donde empieza a generarse esta complejidad. Espero haber simulado la complejidad que se va generando. ¿Listo? El acoplamiento entre la UI y la lógica es otro de los contras. ¿Vieron? Aquí tenemos acoplado el counter, es decir, el counter block empieza a acoplarse. Entonces, él depende en main de que hubiéramos inicializado en este stateful widget. Más adelante, seguramente vamos a tener algún taller en el que veamos este stateful widget cuando nosotros trabajamos una aplicación y ya estamos llegando a ese nivel ninja. Básicamente, nosotros solo deberíamos tener un stateful widget.
y ya luego van a ver por qué. Pero entonces, aquí, en este caso, digamos, lo tenemos muy acoplado con la UI, porque vean, yo estoy definiendo el blog dentro de mi stateful widget. Ah, que podemos hacer un manejador de estado con el inherited widget. Eso es correcto. Y ahí es donde nosotros deberíamos manejar o centralizar todos los blogs que queremos. Nosotros necesitamos crear un administrador de blogs, pero lo haremos con la clase apropiada y no con esta, que miren que aunque es Change Notifier, en el camino del artesano usamos un animated builder, que uno diría, bueno, pero si el anime, esto no es una animación, ¿cierto? Pero ahí estamos escuchando el cambio. Obviamente podemos generar nuestra propia implementación del escucha del builder, ya en alguna otra oportunidad lo realizaremos. Bueno, y creo que ahí demostré la segunda contra. Y la tercera contra, pues que no es completamente reactivo, ¿cierto? Si bien se notifican estos cambios, no estamos usando ese flujo reactivo real que permite ese mejor manejo del estado. Y ustedes dirán, miércoles, ¿cómo así? Si yo estoy viendo que yo acabo de ponerlo aquí, se lo llevo al otro lado y que esto sigue siendo reactivo. Claro, pero es que aquí solo tenemos una única vista. Entonces, en el ejercicio que les voy a plantear, para que de aquí al siguiente viernes lo hagan, nosotros deberíamos entender claramente estas tres premisas y ustedes por su cuenta deberían descubrir por qué este flujo no es completamente reactivo, lo cual les va a hacer ganar muchísimos puntos en su nivel de programadores Flora. ¿Listo? Bien, en conclusión, no estamos terminando todavía la presentación, sino que en conclusión de esto que hemos visto, pues este sería un muy buen punto de partida en el cual nosotros buscamos enseñar la importancia de separar esta lógica de la UI, ¿vale? Pero esto quiero resaltarlo, por eso lo dejé tal cual, no es una solución adecuada para las aplicaciones grandes o cuando necesitamos una arquitectura más sólida, ¿vale? En el próximo taller vamos a introducir una solución más adecuada para implementar nuestro blog. Entonces, miren, voy a darles un overview de arquitectura libre. Entonces, cuando ya la aplicación empieza a crecer o ya tenemos un proyecto más grande, como el proyecto de la heladería en el que hemos venido hablando, ¿cierto? Nuestra arquitectura debería verse de esta manera. Tenemos un domain, tenemos un infrastructure en el cual vamos a aplicar el patrón gateway, tenemos un data en el cual aplicamos patrón repository, tenemos una UI con la cual vamos a trabajar con reactividad, que es lo recomendado por Google y la premisa fundamental de Flutter, ¿cierto? Y vamos a tener nuestro archivo main en nuestra parte de arriba. Bien, entonces, para tenerlo claro, aquí rápidamente, nosotros deberíamos ver nuestra estructura así. Un directorio donde vamos a guardar el domain. Uno donde vamos a tener la infra. Y uno donde vamos a tener la data. Bien. Y miren que mi blog quedó aquí. Yo debo definir mi blog realmente en el dominio, pero en el dominio, como son las definiciones a nivel de arquitectura, lo que yo voy a hacer en este momento es simplemente definir mi entidad. Listo, entonces digamos que para tener una separación clara, aquí voy a poner mis entities, ¿vale? Y dentro de mis entities voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar blog. Y si quieren ponerle entity, le pueden poner entity, pero como el blog es el prefijo que vamos a usar, lo podemos dejar como simplemente blog. Y aquí lo que puedo hacer es definir cuáles son las clases o hacer la definición desde el punto de vista de la arquitectura del proyecto, ¿cierto? Entonces aquí lo que voy a decir es que esta va a ser mi clase abstracta, que va a ser blog. Entonces yo todos los blogs los voy a trabajar con este. Y este blog va a estar o va a tener un mixing con el Change Notifier. ¿Listo? Y adicionalmente a eso, yo aquí, que hice mal, a ver, tengo un blog, no le hice la importación, import material. Vale, y aquí nuestro IDE sí quería ayudarnos, lo que pasa es que pues se le fue, ¿cierto? Y creo que me falta la palabra reservada.
clase. Recuerden, de los errores aprendemos, ¿bien? Lamentablemente aquí tampoco podemos crear un constructor constante, ¿cierto? Si yo le digo aquí const y block, tampoco me lo va a generar. ¿Por qué? Pues porque seguimos implementando Change Notifier y por defecto Change Notifier tiene la característica horrible de tener un estado mutable, ¿cierto? Entonces no lo vamos a tener. Pero yo podría obligar a todos a que implementaran dispose. Como Change Notifier ya implementa dispose, no le vamos a dar al block. Y mi counter block ahora, en vez de venir con with Change Notifier, lo que tendríamos que hacer es extenderlo o implementarlo, ¿vale? Entonces cualquiera de las dos está bien en este caso. Implement block. Bien, ¿por qué? Porque estoy trabajando a nivel de la arquitectura. Si yo implemento block, ya no me voy a ayudar, es decir, yo tendría que, en el caso del Change Notifier, como estamos viendo, yo tendría que implementar cómo agregar los listeners, cómo hacer el dispose, cómo notificar a los listeners y cómo remover a los listeners, ¿cierto? Pero pues como nos queremos ahorrar todo ese trabajo, entonces lo que vamos a hacer es extender extends de la clase block. ¿Listo? Y miren, ya no tenemos el Change Notifier, pero nos aseguramos que todos en nuestro equipo, cuando utilicen un block, vayan a extender de esta clase. Para el próximo taller lo vamos a refactorizar para una solución más robusta. ¿Listo? Y este block se va a comunicar con las APIs de infraestructura a través de la data. Es decir, nosotros aquí vamos a generar los casos de uso y luego a través de esta data que consume a su vez la infraestructura, pues vamos a manejar toda la lógica de negocios de nuestra aplicación. Entonces miren que ahí ya empieza a complicarse un poquito las cosas. Pero por ahora, en un primer acercamiento a Clean Architecture, que se llama Clean Architecture, realmente es porque nosotros mantenemos una arquitectura limpia. No porque sea sencilla, sino porque mantenemos una arquitectura limpia y separamos cada una de las capas con cada una de sus responsabilidades. ¿Cierto? Entonces, miren, yo tengo UI, ellos se van a conectar en un punto, ellos se tienen que conectar en algún punto, pero nada más. Yo no tengo, mi UI no tiene por qué conocer cosas de la infraestructura, por ejemplo, mi UI en este caso va a reaccionar a todo lo que hagan los blocks. Y los blocks van a orquestar todo lo que suceda con la data y con la infraestructura, y en mi dominio nosotros vamos a generar o a definir esas normas o esas entidades a nivel superior que van a permitir que toda la estructura y toda mi aplicación esté completamente ordenada y lleve unos lineamientos claros. ¿Listo? Entonces, miren, esta sería una arquitectura limpia, pequeñita e introductoria también, ¿vale? Luego ya se empieza a ver de la siguiente manera cuando crece la aplicación. Bueno, antes de eso, yo les separé aquí unas definiciones para que las tengan, entonces pueden ir pausando. El dominio, entonces aquí es donde definimos la lógica de negocio pura, ¿cierto? Aquí van todas las reglas de la aplicación, cómo son los casos de uso. Y aquí es donde el blog toma un papel importante. Pero miren que yo definí mis blogs, todos mis blogs los vamos a guardar en una capa que netamente se va a llamar blog. Eso más adelante les va a ayudar a que ustedes de pronto no se confundan y a nivel del equipo, pues no se generen confusiones como tal. Porque el blog se va a comunicar con la UI, va a servir de puente, entonces él va a estar comunicado tanto con la UI como con la data. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí pues obviamente esta responsabilidad del blog es manejar toda esta lógica. Luego tenemos el infrastructure, que aquí vamos a usar se recomienda usar el gateway, ¿cierto? Que ahí es donde gestionamos toda la comunicación con los recursos externos, lo que son la apertura de sockets, el consumo de las APIs. Ojo, no confundir con bases de datos. Yo sé que los dos términos están muy relacionados y por eso a veces uno ve en los proyectos implementaciones de repository que directamente se comunican o consumen APIs, pero son dos cosas diferentes, ¿vale? La API es toda esa interfaz programática por la cual yo puedo tener el acceso a esos recursos. Y lo mismo los WebSockets son canales con los cuales yo me puedo comunicar. Y ya las bases de datos, pues es donde yo guardo la información. ¿Listo? Y, bueno, aquí tengo una nota adicional, que es que en proyectos más avanzados, ¿cierto? Cuando ya tenemos APIs,
o digamos, no tenemos un Firebase como tal en el que yo, en Firebase nos comunicaríamos directamente con la infraestructura y ella ya se encarga de gestionar todo lo que es la data. Pero en otras situaciones más complejas yo quiero reducir la superficie de ataque, entonces lo que necesito es generar mi propia capa de data donde voy a manejar esa conexión y ahí sí el blog va a interactuar con esos repositorios. ¿Listo? Entonces quería dejarlo bien remarcado porque aunque podamos hacerlo, podamos hacer que el blog directamente, por ejemplo, actualice en tiempo real en Firebase un documento, lo ideal es que nosotros interactuemos a través de los repositorios. La data con los repositorios, ¿cierto? Ahí es donde vamos a actuar. Ellos van a ser intermediarios entre nuestros blogs y esas fuentes de datos. Bien. También cabe resaltar que la data se encarga obviamente de los repositorios locales, ¿cierto? Entonces, si un local storage, yo tengo que va en la capa de data. Y pues si yo ya quisiera, por ejemplo, trabajar de pronto alguna API encriptada de mis dispositivos o de mi máquina local, pues la manejaría en la infraestructura, ¿cierto? Subrayo que la UI debería ser lo más, me tomé la libertad, ¿cierto? Me disculparán, el término es de la forma más bonita posible, pues lo más tonta posible, ¿cierto? Sí, que la UI sea como un animalito al que guiamos y simplemente ella va a reaccionar porque se va a suscribir a los cambios del blog. Ya en nuestra introducción nos habló de los streams, pero esto los vamos a ver en el siguiente taller. Y por ahora, hoy sería entonces suscribirse a sus cambios de los blogs, ¿cierto? Pues les comprobé que aunque con el blog, la premisa inicial es que la UI debe reaccionar a los blogs, ¿cierto? Entonces hoy queríamos demostrar una primera fase de acercamiento con algunos contras y lo que venimos a solucionar completamente con blog, ¿cierto? Y aquí pues es donde organizamos las vistas, que generalmente ustedes se han dado cuenta, nosotros llamamos pages, también las van a encontrar como views o como screens, todo lo que ocupe toda la pantalla, y los widgets, que son ya los componentes más atómicos y más pequeñitos. Si están trabajando Atomic Design, pues ya hay una jerarquía un poquito más compleja de cómo organizar la UI y básicamente todo está en esta capa. Pero lo que tenemos que entender es que esta UI tiene que ser 100% reactiva. Si vieron, yo no le dije al widget, no, es que tienes que actualizarte en este momento. No, él por sí mismo, como estaba escuchando los cambios, pues él mismo se tiene que disparar su redibujado dentro del árbol de widgets. Entonces, el ejercicio propuesto es el siguiente. Me gustaría que de pronto le tomaran una captura de pantalla a esto o que ya luego con el video, lo que pasa es que el video no creo que esté listo de aquí hasta el otro viernes. Pero entonces la idea es que ustedes, los que están participando hoy, traten de resolverlo. Entonces, tomando como base lo que hicimos hoy, la idea es que generen o simulen un tablero de control de pedidos. Entonces, recuerden que nosotros siempre hemos manejado aquí como si esto fuera o como si estuviéramos trabajando para un proyecto gigantesco que es una heladería. Ustedes tomen la heladería que más a ustedes les guste y le están haciendo una app a esa heladería, ¿cierto? O una aplicación multiplataforma a esa heladería. Y una de las situaciones del día a día en una heladería es que llegan los clientes y los meseros o las mesas como tal se toman los pedidos. Entonces la idea es que vamos a generar un tablero de control donde tengamos varias mesas con diferentes contadores. ¿Qué vamos a llevar ahí? Simplemente la cuenta de los pedidos. Entonces ahí en la mesa 1 hay un pedido, en la mesa 2 hubo 2 pedidos, 3 pedidos. Entonces al final del día yo lo que quiero saber es cuántos pedidos hubieron en todas las mesas, ¿cierto? Y que si yo toco alguna de las mesas en particular, ustedes puedan ver el resumen, ¿cierto? De cuántos pedidos hay y que si yo toco ahí puedo incrementar el contador una única vez para que haya un pedido. Por ahora, a pesar de que eso suena simple, pues van a ver que tienen que aún así implementar bastante tanto estructura como lógica. ¿Listo? Entonces, y sobre todo van a tener que construir varias vistas que tienen que estar escuchando de este counter que hicimos hoy. Y ahí la idea es que ustedes demuestren y encuentren por qué esto finalmente no es tan reactivo lo que hicimos el día de hoy. ¿Listo?
No sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio. Los animo a que lo hagan de aquí al próximo viernes, si no, de todas formas, el próximo viernes lo vamos a resolver en vivo en una solución diferente. Yo voy a traer resuelto el ejercicio y voy a tratar de, mejor dicho, no voy a tratar, voy a hacer que podamos ver lo que hoy tratábamos de demostrar con respecto a los tres contras. ¿Listo? Entonces, miren, cuando en la medida que la aplicación va a crecer de nuestra heladería, nosotros vamos a tener las entidades. En las entidades podemos tener, por ejemplo, los productos, los casos de uso, registrar un producto, actualizar un producto, la cantidad de un producto, que eso es lo que estamos, o lo que podríamos hacer ahorita con los contadores. Ah, tuvimos un pedido. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos tener el update, table quantity, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos pedidos tiene esa mesa en particular? Tendríamos nuestro repositorio del producto. En la infraestructura tendríamos nuestros gateways que pues tendrían la data o manejarían la data del producto como tal y consumirían los casos de uso. Tendríamos nuestras fuentes de datos también desde el punto de vista local si las estuviéramos manejando, ¿cierto? Tendríamos nuestra data. Entonces en la data recuerden que aquí manejamos infraestructura. Entonces, en la infraestructura manejamos los gateways y manejamos las fuentes de acceso, las fuentes de los datos. Listo. Entonces, como nuestros local storage o como nuestra Firebase o como nuestra API favorita para conectarnos a las bases de datos. Y ahora sí, luego tendríamos nuestra data. En la data tendríamos nuestros repositorios, ¿cierto? Y aquí, pues básicamente manejaríamos cómo viene eso y cómo lo traducimos a nivel de nuestra aplicación, porque él actúa como un traductor y un consumidor de esta infraestructura. Aquí tendríamos nuestros blogs, mire que siguen al mismo nivel de la dominio, infraestructura, data, blog, y nuestro nivel de la UI. En la UI tendríamos nuestras páginas, que en este caso sería, por ejemplo, una página de inventorios, y nuestros widgets. A este también, simplemente para que lo tengan ahí como referencia. A esto va a escalar seguramente nuestro proyecto y en la medida que sigamos creciendo con más funcionalidades, pues aquí es probable que tengamos algunas carpetitas diferentes. Cada una de ellas puede ser un módulo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo con el blog? Vean, yo puedo tener un equipo que sea pilo y muy duro en la parte de lógica de negocios. Y puedo tener otro equipo que se dedique netamente a blog, a reactividad y responsividad desde el punto de vista de la UI. Y ni el uno necesita saber del otro, ni el otro del uno. Y pueden coexistir y convivir y ser escalables muy, 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 muy a lo largo del tiempo. Si nos toma, o a esto se refiere, por ejemplo, nos va a tomar 3 semanas llegar a un nivel profesional de blog, ¿cierto? Pero en este nivel introductorio, vean que si yo tuviera a alguien en el equipo y estuviéramos manejando el patrón blog, con esta charla ya estaría listo por lo menos para reconocer cómo funciona todo esto, incluyendo con toda esta arquitectura limpia, ¿vale? Vean que hoy nos quedamos con este pedacito de acá, para que ustedes lo vean. La librería, hicimos el dominio, y recuerden que aquí esta partecita es simplemente las implementaciones que van dentro del dominio. Bien, entonces con eso finalizamos el día de hoy. Espero y los invito a que realicen el ejercicio. Listo, los espero en 8 días. Este es el fruto de todo un año de todos los compañeros que hemos hecho las charlas de los patrones de diseño. Miren que hoy ya estoy hablando de cosas más complejas, entonces por favor es recomendable pues que ustedes se echen una estudiadita de esos patrones de diseño anteriormente realizados. Listo. Muchísimas gracias por su atención y su participación. Cualquier duda la pueden también escribir a través del chat y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos los que formaron parte de esta charla, a los que siguieron el paso a paso, que seguramente habrán aprendido bastante de Albert. Y pues nada, los invitamos a que no se queden solo con esto, sino que ingresen a nuestro canal de YouTube y vean muchos de los videos que hemos estado subiendo, sobre todo sobre patrones de diseño, en los cuales nos ayudarán a entender un poco mejor todo lo que vamos a ver durante las siguientes secciones. Así que un saludo muy especial para todos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.